tiene que ser el administrador de la gracia. Uno predica, la gente decide, y si lo están haciendo bien, si lo están haciendo mal, pues uno no es el que va a ser ahí la figura rectora para decidir todo eso. El tema de las misiones y de la evangelización forma parte de lo que sucede en el campo religioso, donde lamentablemente, por ejemplo, las confesiones o denominaciones siguen compitiendo por la clientela religiosa, para ver quién tiene más, quién tiene más membresía, quién hace mejor la evangelización. ¿Qué tal, amigos de Podcast Crece? Estamos nuevamente en este espacio, en una nueva grabación. Y el día de hoy, pues, vamos a tener un pequeño espacio para abordar temas concernientes a la evangelización, a la conquista. Y pues tenemos, ahora sí podemos decir, una mesa, estamos dentro de ella. Y me place tener aquí a dos grandes exponentes que abordarán y trataremos con ello de comprender las nociones de evangelización, de conquista. Y fundamentalmente lo que ocurre en ese momento histórico, tantas veces nombrado, tantas veces llevado a seminarios, a congresos, como es ese 12 de octubre de 1492. Y pues para ello tenemos aquí a Leopoldo Cervantes Ortiz y a Raúl Méndez, quienes nos van a apoyar en este espacio. ¿Cómo estás, Leopoldo? Bienvenido. Gracias, mucho gusto. Raúl, ¿qué tal? Muy contento de esta invitación y pues de la mesa para conversar este tema. Gracias a los dos por permitirnos este espacio. Y aquí en mis manos tengo este texto de Historia de la Conquista de América Latina, como subtítulo Evangelización y Violencia, de Luis Rivera Pagán, editado por CLIE y prologado por Leopoldo Cervantes. Y antes de ello me gustaría comprender un poco quizá el concepto de evangelización y también el concepto de evangelismo. Creo que de ello también se pueden derivar algunas conjeturas y algunas problemáticas. Pero fundamentalmente quisiera partir sobre la tesis de Edmundo Gorman en este texto que aparece por la década de los 50, titulado La Invención de América, en donde básicamente propone una revisión acerca de esta idea del descubrimiento versus la idea de la invención de América. Me gustaría comenzar primero con Raúl, preguntando y con ello conociendo cuál es tu perspectiva acerca si de esta idea de lo que es el descubrimiento es la manera en la cual Occidente integra a América a partir de la noción de descubrimiento y no tanto como lo maneja O'Gorman como una invención. Sí, justamente para comprender los procesos de relación entre, pues, digamos, lo que se denomina, ¿no?, el viejo mundo y el nuevo mundo, tenemos que comprender, pues, fundamentalmente las relaciones de alteridad, la construcción del otro, cómo vemos al otro, ya sea contemporáneo o, en este caso, histórico. Y efectivamente, pues, se trata de una invención en el sentido de que es un concepto fraguado con el objetivo de determinar las características, pues diría O'Gorman, ¿no?, ontológicas, existenciales de quienes habitaban estas tierras previo a la llegada de los españoles. Y ciertamente la época en la que vio O'Gorman, pues también era una época de invenciones, ¿no?, porque también por aquellos tiempos Paul Kirchhoff inventara la Mesoamérica, también como un aglomerado prehispánico. Entonces es una forma de designar a lo que se considera eran las personas, pero también las características culturales y religiosas de estas personas previas a la llegada de los, pues de españoles y de portugueses. ¿Por qué se habla de un descubrimiento? Pues evidentemente es una acción unilateral, es decir, es la parte de Europa quien está descubriendo a esto que denominaron de hecho Nuevo Mundo. Tanto descubrimiento como nuevo tiene estas características. Pero la razón por la cual surge esto lo ha planteado muy bien Armand Matelart en su obra de La historia de la utopía planetaria, y muestra cómo en esas épocas, siglo XIV, XV y XVI en Europa, había una efervescencia escatológica.
Era un voltear a ver el apocalipsis y el cumplimiento profético por todas partes, porque el mismo proceso histórico que había tenido Europa en la alta época medieval, pues así lo estaba llevando. Se anhelaba una liberación, se alimentaban ansias de emancipación. Florencia, ¿no? Lo tuvo con Savonarola, con todo lo que se hizo de arte al respecto, por ejemplo, con Miguel Ángel. Se trataba de dar cierta autonomía, independencia, ya no depender tanto de la figura rectora de la Iglesia Católica y del papado. Y estas ansias de liberación se fraguaron, de hecho, en Europa con diversos movimientos sociales, populares, que sí tenían un carácter pues, escatológico, apocalíptico. Entonces, en ese ámbito y en ese contexto, cuando se empieza a hablar de esas tierras que eran desconocidas y con otros lugares, y además con todas las leyendas y folclore que surgió al respecto, pues evidentemente se vio como el cumplimiento de los tiempos. Como le escribiría Cristóbal Colón a los reyes de España: no estoy haciendo otra cosa que lo que dijo el profeta Isaías, ¿no? Se veía con ese carácter, pues, profético. Entonces, por eso se habla de ese descubrimiento, porque era una ansiedad de algo nuevo, de una ruptura. Pareciera que la historia a finales del siglo XV en Europa se había agotado para ellos, como que ya no había nada más, estaban estancados, problemas económicos, problemas sociales, problemas políticos, de tal manera que las noticias de este descubrimiento pues despertaron un montón de ánimos, efervescencias y demás. Por eso fue una invención que satisfizo en muchos sentidos esas ansias escatológicas de ruptura que tenía la gente de Europa, y por eso lo que hoy conocemos como América fue un lienzo donde todas esas utopías, incluso utopías religiosas, implantar el mismísimo reino de Dios aquí, fueron proyectadas a esta tierra. Entonces, pues me parece que para cerrar con esta participación, pudiera sintetizarlo como un hambre escatológico que tenía Europa en esos momentos de encontrar el lugar finalmente donde el reino de Dios sí pudiera implantarse en la tierra. Ok. Leopoldo, ¿qué tienes que agregar aquí? Pues yo me iría un poco más por la parte terminológica, porque cuando Borman publica ese libro y utiliza el concepto de invención, lo que predominaba en su tiempo era la palabra de descubrimiento, y ya se hablaba también, por supuesto, de conquista. Entonces habría que ver cómo, cuando pasaron los años y llegamos a los años 90, cuando se cumplieron los 500 del suceso, entraron en juego muchísimos otros términos, además de conquista, invención, descubrimiento. Empezaron a discutirse otros términos que de alguna manera vinieron a complementar por un lado, pero a discutir de una manera muy dialéctica y muy agresiva en algunos casos lo que realmente sucedió. Yo recuerdo muy bien que cuando se llevaron a cabo muchos de los festejos o celebraciones de los 500 años, pues muchos autores, tal como se refería ahora Raúl, hablaron justamente de la alteridad, de la otredad. Recuerdo cuando menos a Tzvetan Todorov, que publicó un libro también sobre ese tema, y hubo varios debates al respecto. En Centroamérica, lo que es todavía hoy el Departamento Ecuménico de Investigaciones, invirtió mucho tiempo y recursos para discutir precisamente toda esta temática de lo que realmente pasó. Tal vez sin el afán de clarificar solamente los sucesos y definir históricamente episodios, personajes y demás. No solo eso, sino que al jugar literalmente con cada uno de los términos que ahora estaban en boga, hacer una crítica profunda de lo que realmente sucedió. Por eso cuando sale el libro de Luis Rivera Pagán, que de hecho es una reelaboración continua, él mismo se fue dando cuenta de cómo tenía que incorporar muchos de esos conceptos al momento de hacer una lectura histórica, obviamente, pero al mismo tiempo también una lectura teológica de lo que sucedió. Y ese concepto de alteridad pues es fundamental, ¿no? Para poder darse cuenta de quién era el otro, cómo era el otro, verse en el espejo del otro. Y por supuesto, hablando todavía del concepto de descubrimiento, también se hablaba de un descubrimiento mutuo. No solamente los europeos llegaron a encontrar lo que no conocían,
esperaban que era Asia, ¿no? Una parte de Asia, pero y viceversa, ¿no? Como ese encuentro de dos mundos, como también se usaba siguiendo el cliché, permitió que también la gente que vivía acá se encontrara con un mundo diferente, completamente inimaginado, pero también con ciertas profecías propias, ¿no? Que también tenía aquí el mundo de acá, tenía sus propias profecías, y son muy famosas las palabras que decía Moctezuma, ¿no? Cuando ya llegaron los españoles y los vieron barbados y rubios y los barcos y todo aquello, hubo una asociación también en términos de la profecía de lo que era el mundo antiguo acá. Sí. Entonces fue un encuentro mutuo. Y entrando justamente al debate de la terminología, pues también están los desencuentros mutuos que eso causó. Y las lecturas teológicas, que las trabaja muy bien Luis Rivera Pagán en ese sentido, plantean el hecho de que adentro mismo de la cristiandad, con mayúscula, hubo debates importantísimos sobre lo que representó ese encuentro de esos mundos, ¿no? Y el debate teológico implicó que se discutiera el carácter antropológico de las personas. ¿Son seres humanos o no con los que ahora nos estamos encontrando? Pero a mí también me gusta, ese es un tema que da para mucho, pero a mí me gustaría también destacar la importancia del año mismo, del 1492, y otras cosas que pasaron particularmente en España o en la península ibérica. Además de que la corona española financia el viaje de Cristóbal Colón, ese mismo año también expulsan a los árabes de España, de Granada, que fue su último bastión, y también expulsan a los judíos. Ahora que está tan fuerte el debate con esto de la situación de Gaza, no hay que olvidar que judíos y musulmanes fueron expulsados de España, el mismo 1492. Y paralelamente en ese mismo año se escribe la primera gramática de la lengua castellana. Entonces España, que ya le decimos España hoy, pero todavía no era una España completamente acabada, completamente terminada. Entonces España se estaba descubriendo a sí misma, para usar otra vez el verbo descubrir, después de la ocupación musulmana que duró muchísimos años, duró siglos enteros, ¿no? Entonces es muy llamativo cómo saliendo de esa situación que vivió ese país, se enfrenta ahora con una novedad inesperada, ¿no? Ante la cual, como veremos seguramente en los siguientes bloques, no le quedó más remedio a los personajes que participaron como conquistadores, ¿no? No les quedó más remedio que justificar lo que empezaron a hacer mediante el concepto de evangelización. Y qué bueno que tú mencionaste hace un momento la distinción entre ambos, ¿no? Evangelización es el concepto más adecuado, porque evangelismo siempre trae por detrás la idea así muy protestante, pero del evangelicalismo, que comprende que el evangelismo es como una práctica o como una moda incluso por la terminacionismo, pero el concepto más importante es el de evangelización y es el que deberíamos seguir usando. Y cierro esta primera parte comentando que también ahora, después de más de 30 años de la conmemoración de los 500, con todo el discurso de la decolonialidad, de la descolonización y todo eso, las cosas se ven ahora completamente diferentes. Sí. Si el descubrimiento fue mutuo, el desencuentro también, ¿no? Y lo que fue la conquista como tal y el uso de la violencia, pues aquí en México particularmente lo hemos visto y hay que asomarse nada más al Paseo de la Reforma para ver qué quedó de ese monumento que había ahí, ¿no? Claro. Y qué es lo que hay ahora, cuáles son las verdaderas preocupaciones que ahora han sustituido a aquellas que había en ese momento, ¿no? Pero sí, creo que está bien que comencemos por ese lado, en mi opinión, desde la parte terminológica de los conceptos. Claro. Hay varios conceptos que hay, como dices, Leopoldo, o sea, que permiten expandir esto, ¿no? De una manera más amplia, porque ese otro que se reconoce, bueno, que aparece ahí, que antes no existía, cómo también va a ser definido bajo un discurso, y ese discurso todavía hasta la década de los 90 con el zapatismo, con el tema de los indígenas, todavía a pesar de que existía un otro ahí indígena, no era reconocido ni siquiera constitucionalmente, y que pasó mucho tiempo hasta que se lograron determinar constitucionalmente sus derechos. Todo ese tema también del buen salvaje, que es producto, ¿no? de esta cuestión, y como bien decías también, son seres extraños que habitan ahí, todas las crónicas que hace Humboldt y demás, en donde definía seres raros, ¿no? También los comentarios que hace Voltaire en la Ilustración, en el sentido de, pues, son entidades extrañas, amorfas,
zoomórficas, casi alebrijes, ¿no? Lo que se encuentra ahí en América Latina, y que poco a poco se va generando un discurso civilizatorio y de orden. Y se menciona ahí brevemente el concepto que se tiene que ocupar una estrategia como puede ser la evangelización, para con ello por ello poderse adentrar a generar una conquista en un sentido más amplio. Traigo a colación también otro gran referente, como es Fray Bartolomé de las Casas en la brevísima Destrucción de la India, este texto de ahí del siglo XVI, en donde describe, ¿no?, todo el proceso de violencia y en conjunto con el poder político que se lleva a cabo en ese siglo. La pregunta en un sentido estricto sería, ¿es el anuncio de la fe fiel al Evangelio que ésta fue utilizado como un mecanismo de legitimación para el dominio colonial? Sin duda, como también lo ha comentado Leopoldo, el término evangelización tuvo que ser incorporado como un apalancamiento político, pues para justificar por qué se estaban tomando esas tierras, que hay que decirlo, no todos en la península ibérica estaban de acuerdo, hubo voces que se levantaron y que decían es que esas tierras les pertenecen a ellos, no a nosotros. Entonces sí tuvo que haber todo un proceso pues de posicionamiento ideológico para justificar y para legitimar las acciones que se estaban emprendiendo. Y lo has comentado muy bien, porque la idea de establecer un orden fue fundamental. Toda esta parte del ordo, ¿no?, en latín, lo que implica el orden, que no solamente es una cuestión administrativa, sino que es una cuestión histórica, cosmológica, ¿no? El orden de Dios es algo que trasciende incluso las jurisprudencias. Por lo tanto, se escaló a una necesidad fundamental, ¿no?, poder establecer ese orden aquí en estas tierras. Y efectivamente la evangelización fue un término que muy pronto se utilizó. También es cierto que muy pronto empezaron a llegar misioneros, sobre todo vía República Dominicana, Veracruz para acá en el país y bueno, ya posteriormente las demás incursiones. Entonces, sí, digamos que desde el capellán que venía con Hernán Cortés hasta las órdenes religiosas que posteriormente ya llegarían propiamente haciendo labor de misión, pues la evangelización vino acompañada junto con todo el proceso de conquista, ¿no? Por eso, pues también otro cliché que se habla, ¿no?, de la cruz y la espada, ¿no?, porque pues básicamente llegaron juntos. Lo que detecta Fray Bartolomé de las Casas, sin embargo, es una perspectiva bien realista, porque él se da cuenta pues de lo que efectivamente está detrás de ese término y que detrás de ese término evangelización pues hay muchísimas acciones de violencia que no tenían una correspondencia con lo que era una predicación del evangelio, no tenían correspondencia ni siquiera con lo que en teoría se tendría que estar haciendo como parte de un proceso de evangelización. De esta manera, él fue pues la primera voz que se levantó con conocimiento de causa respecto de todas las violencias que estaban sufriendo, ¿no? Por eso hablaba de los cristos españoles, perdón, de los cristos indígenas, porque él veía el suplicio al que se encontraban siendo sometidos. Por lo tanto, pues sí, es una nota amarga que desde los primeros momentos de contacto que hubo entre el mensaje cristiano vía la versión de los españoles y el catolicismo romano y estas culturas que habitaban este lado del mundo, pues estuviera marcado por la violencia y por esos desencuentros tan profundos. A veces realmente, pues hasta provocados, ¿no? Como lo que hizo Pizarro con Atahualpa, ¿no?, que le pone en esa escena, ¿no?, la trampa donde le da la Biblia y le dice Dios te habla por medio de este libro. El emperador se acerca a la Biblia al oído, no escucha nada, se siente timado, arroja la Biblia al suelo y fue tomado como un acto sacrílego que justificó la invasión. Ese tipo de cuestiones pues también se dejaron entrever. Pero me gustaría resaltar, ya que hemos traído también a Todorov sobre la mesa, parte de la tesis que tiene él. Y él señala de una manera muy dramática que gran parte de lo que consumó la conquista en estas tierras fue de hecho pues ahora sí que una eficiente hermenéutica, principalmente de parte de Cortés, porque Todorov presenta precisamente a Cortés como un hombre no solamente pragmático como ya es costumbre, sino muy inteligente en cuanto a la interpretación.
sea, lo primero que hace es buscarse, ¿no? Su intérprete, Jerónimo, y luego la Malinche, y constantemente trataba de entender cómo pensaba el otro, trataba de comprender cómo vivía el otro, cuáles eran sus costumbres. De hecho, pues desde la antropología no nos queda más remedio que reconocer a Hernán Cortés como un precursor de la antropología, porque pues realmente hizo lo que hoy denominaríamos trabajo etnográfico, ¿sí? Platicando con los, con los nativos, documentando, informándose, siendo muy meticuloso en todo. ¿Para qué? Para conocerlos. Y una vez que los conoció, que conoció sus profecías, que conocía los puntos débiles, que conocía el territorio, que conocía sus profundos miedos, tuvo los mejores elementos para proceder en todas las incursiones bélicas, no sin dificultades, que representó. Entonces es interesante ese proceso, ¿no? Es como dialéctico, porque primero vino el encuentro, pues cuando de pronto unos se vieron a otros y no se reconocieron, lo que provocó un segundo momento del desencuentro, donde pues no se podían entender. Pero luego hay un tercer momento, que es el momento que Todorov menciona como el del conocimiento, que estuvo más, en este caso, del lado de Cortés y de los españoles, que provocó que al conocer los puntos débiles de los pueblos indígenas y las guerras intestinas que había entre ellos, sabiendo a quién tenía que convocar y por el papel que podían tener, por ejemplo, los tlaxcaltecas, elabora todo esto. Entonces fue un plan bastante muy bien armado, y digamos que ahí es donde la evangelización empieza a cobrar sentido, porque a la par de todas las acciones bélicas y de todos los conflictos, pues estaba el respaldo de Dios. ¿A qué voy con esto? Cuando tú tienes una labor que Dios te ha encomendado y estás evangelizando, no es solamente el hecho de evangelizar, ahora sí que es la idea de que Dios prospera todo lo que haces. Entonces, claro que yo puedo hacer esta incursión, claro que yo puedo hacer este levantamiento, yo puedo ir a Texcoco, puedo ir a Tlatelolco a pelear, porque Dios está de mi lado. ¿Por qué? Porque estoy evangelizando. Claro. Leopoldo. Pues eso que acaba de mencionarse a mí me genera muchas ideas, muchos recuerdos, muchas posibilidades. Incluso la pregunta como está planteada, si el anuncio de la fe fue fiel al evangelio, o si fue utilizado ese anuncio como mecanismo de legitimación del dominio colonial, tiene dos partes bien definidas. En primer lugar, manifiesta la pregunta, y lo voy a decir de manera un tanto crítica, esa preocupación protestante y evangélica acerca de la fidelidad de la predicación. Toda la vida, desde que entró el protestantismo o los protestantismos a América Latina, se ha criticado la cristianización católico-romana que llevaron a cabo los conquistadores españoles. Siempre se ha criticado. No se le han encontrado virtudes, no se le han encontrado, ahora que por ejemplo Raúl menciona esto de la antropología, pues eso se ve desde fuera de la iglesia o de las iglesias, no se ve desde adentro. No se le encuentran méritos a la conquista española en términos de la evangelización. Lo que debe reconocerse, en la misma línea de lo que acabamos de escuchar, es que cuando la conquista fue evolucionando, cuando la presencia hispánica fue evolucionando en estos territorios, surgieron otras posibilidades que paralelamente a la predicación o a la evangelización, trataron de entender qué había en este mundo, cómo pensaba el ser humano de aquí. En México específicamente, además de Hernán Cortés con esa parte pionera, pues está el caso de Fray Bernardino de Sahagún. El trabajo que hizo Fray Bernardino de Sahagún de recuperar y de rescatar la cosmovisión, las prácticas, la teología de los antiguos que vivían acá, sus costumbres, la forma en que armaban sus familias, su vida cotidiana, el comercio, o sea, todo lo que Fray Bernardino de Sahagún hizo, a mí me parece que es impensable sin esa preocupación al mismo tiempo de evangelización, pero al mismo tiempo de entender al otro, de entender al diferente. O sea, incluso en las propias cartas de relación de Cortés y por supuesto con Bernal Díaz del Castillo, no hay que olvidar el impacto que causó ver una ciudad como Tenochtitlan en ellos, que no conocían ciudades más grandes que Sevilla, por ejemplo. Sevilla para ellos era lo máximo, y de verdad lo era, pero llegan y ven lo que había acá. Una ciudad construida en un lago enorme, una población ordenada, barrios, calles,
acequias, todo lo que veía, ¿no? A mí, por ejemplo, siempre me ha causado curiosidad. ¿Y en la noche cómo se veía eso? Alumbrado con antorchas, la gente haciendo sus cosas, preparándose, en fin, y por supuesto la parte teológica, ¿no? La parte religiosa. Yo creo que, y ese es un lastre que seguimos teniendo como protestantes, como se idolatra tanto la evangelización protestante posterior, se desprecia al mismo tiempo la cristianización católica, con todos sus defectos que tuvo, se dejan de ver los propios, pero se señalan esos defectos y también se asume una postura de decir, es que si los ingleses hubieran llegado acá, las cosas hubieran sido diferentes, ¿no? Y entonces entra el tema de la comparación de evangelizaciones. Y hay trabajos en México muy interesantes. Bueno, fuera también, pero en México tenemos particularmente el trabajo que hizo Juan M. Ortega y Medina, por ejemplo, Juan E. Ortega y Medina y su discípula, sobre todo Alicia Mayer, que ha estudiado precisamente a personajes muy, muy determinados de ambas civilizaciones, digamos, de la española y de la inglesa, de la novohispana, y ha comparado su manera de pensar, de ver la otredad en este mundo, de hacerse ahora en este mundo. Por ejemplo, Sigüenza y Góngora comparado con algunos personajes de la colonización inglesa, ver cómo se situaron en este mundo, pensando un poco en eso del reino de Dios en otro lugar, cuando ya llegaron los ingleses con la persecución religiosa y demás, que iban a instaurar aquí un espacio de libertad y de respeto por la libre elección de la religión, en fin, todo eso que los expulsó de Europa. Se plantean cosas muy nuevas, muy diferentes, que, insisto, en el ámbito evangélico no hemos logrado entender. Todavía sigue muy vigente el hecho de seguir afirmando que la evangelización protestante fue superior a la otra. Pero hay que ver lo que pasó con los habitantes de Norteamérica, de la parte más septentrional de América. No sobrevivieron, y si sobrevivieron, en qué condiciones lo sucedió, ¿no? Entonces, digo, es una comparación bastante burda y mucha gente insiste en esto, pero hay una forma de ver que esa pregunta de ser fiel al evangelio, ¿qué significa? Por ejemplo, desde el punto de vista de la teología reformada, de la teología calvinista, se plantea el hecho de que, a fin de cuentas, los españoles que sí se mezclaron con la población indígena, con todas las salvedades del caso para surgir el mestizaje, en Norteamérica, en Estados Unidos, en Canadá, esto no sucedió así. Entonces, hay una crítica muy sólida acerca del comportamiento en términos de familias, de formación de familias. Cuando algunos, que también tenía sus dificultades, cuando algunos conquistadores españoles querían casarse con mujeres indígenas, pues la corona española les echaba para atrás los matrimonios, ¿no? Los desconocía y los anulaba, pero había la disposición, digamos, ¿no? de entrar en una combinación cultural, biológica y demás, que si eso lo pasamos por el filtro de la fidelidad al mensaje evangélico, yo le vería más fidelidad al mensaje evangélico, con todos los asegúnes que surjan, al hecho de aceptar o de practicar un mestizaje, que meramente imponer el conocimiento del cristianismo. O sea, disposición a formar una familia o familias, ¿no? Sí. Yo veo más cristiano eso, más evangelizador hasta cierto punto, que la otra práctica que ahora vemos, ¿no? Pero lamentablemente seguimos muy encasillados en esa afirmación de que la evangelización protestante fue siempre superior. Eso habría que seguirlo discutiendo mucho. Y que no sé ahí el tema de la violencia, ¿no? Porque no está ajeno, ¿no? Recuerdo, ahora que se menciona un poco, el texto de Facundo, de Domingo Faustino Sarmiento, que tiene como subtítulo Civilización y Barbarie. Pareciera que también ese binomio no está exento, ¿no? O sea, la civilización, pareciera que no hay un ámbito de colonización en el cual no esté implícito el desaparecer al otro desde varios puntos, ¿no? El propio Dussel menciona que hay violencia epistémica, pero también hay violencia física. Pareciera que no se elimina. Y ese otro, no sé hasta qué momento puede comprenderse como un prójimo y no como un medio para conseguir un determinado fin. Que ese otro, no sé hasta qué momento sí se le vio como un prójimo y no como dentro de los fines de la corona, en tanto posesión
de un terreno y de dominio. Lo que pasa es que en ese punto habría que afirmar, y Dussel lo hizo en algún momento muy bien, uno de sus primeros trabajos y de los menos conocidos de Dussel, es el estudio que hizo de los obispos de la época, de muchos obispos, muchos episcopados de la época, que fueron, en el concepto que Dussel manejaba en ese tiempo, fueron episcopados liberadores. Sí. Montesinos en Centroamérica, por ejemplo, y otros más, algunos predicadores y otros religiosos en Sudamérica, lo que ahora es Sudamérica, practicaron una evangelización, vamos a decir, entre comillas, amigable, respetuosa de la diferencia. Y justo con lo que tú decías ahorita al principio, en esta última opinión, lo que pasó en Sudamérica fue muy diferente a lo que pasó en el norte de América, fue muy distinto. Y yo creo que quienes nos vean ahora o nos escuchen, pues tendrán que acercarse a esa película que todavía sigue vigente, que es La Misión. Sí. Porque esa película, ¿cómo? Con Jeremy Irons. Exactamente. Esa película refleja muy bien lo que pasó en Sudamérica con esos lugares misioneros de los jesuitas, en lo que ahora es Paraguay, Argentina y toda esa zona tan selvática, ¿no? Y los grandes conflictos espirituales. La película presenta conflictos muy personales, muy individuales, de crisis, de conquistadores, de negreros, de esclavizadores, que sienten el golpe de lo que están haciendo y se convierten. ¿Pero a qué se convierten? Hay que decir, porque también se decía eso hace 30 y tantos años, no es solamente la conversión a Cristo, es la conversión al otro. Así es. Convertirse al otro, usar la clave de la conversión para referirse a las otras culturas, a los otros seres humanos, reconocerlos como tales, ¿no? Es una auténtica conversión. Entonces sí habría que también matizar en cuanto a diferentes zonas y regiones cómo sucedió esto, ¿no? Claro. No sé, Raúl, ¿quieres complementar? Sí, totalmente. Es un proceso heterogéneo. No fue la misma evangelización, ni las mismas personas, ni las mismas acciones en todos lados. Por una parte, sí hubo lo que Esteban Crotz denomina la monstrificación del otro. Es decir, cómo si llegó a considerarse al otro indígena como seres o sin alma o básicamente monstruosos. Había españoles que referían que aquí veían sirenas, minotauros, amazonas, por supuesto, de tal manera que veían verdaderos monstruos habitando estas tierras. Y eso fue cierto. Pero también es cierto, pues, estas otras figuras. También habría que mencionar, por ejemplo, a Gante, a Motolinia, que trabajaron muy de cerca con los grupos indígenas, abrieron casas de oficios, buscaron incluso establecer hasta vínculos lingüísticos y con la alfabetización. El mismo Bernardino de Sahagún pues tuvo a su propio discípulo, Hernando de Alba Ixtlilxóchitl, que le ayuda a complementar la historia general de las cosas de la Nueva España. Entonces, sí es importante establecer esto, establecer que no fue un monolítico, no fue parejo en todos lados, sino que fue muy heterogéneo. Y encontramos, sí, píldoras muy amargas de violencia, pero también encontramos buenas voluntades y encontramos también una evangelización que trató efectivamente de ser amable y comprensivo, ya no solamente en el ánimo pragmático de entender al otro para conquistarlo, no, sino de comprenderlo con muchísima profundidad. Creo que leer el Códice Florentino, ¿no? Leer a Bernardino de Sahagún es una maravilla, en el sentido de que te involucra en todos los rituales y realmente se nota en su texto una ausencia de juicio de valor, no en todos momentos, pero sí muchos rituales y las costumbres y demás las describe como lo que son, realmente procesos humanos, y tratar de entenderlo así. Entonces creo que con eso podemos hacer importantes matices. Sí, por una parte hubo violencia muy densa, pero por otra parte también hubieron intereses genuinos en que ahora sí, con argot contemporáneo, Cristo fuera predicado en estas tierras. A mí me gustaría complementar eso que se acaba de decir con otra recomendación, en este caso literaria. Hay una novela de este autor colombiano que se llama Pablo Montoya, que se llama Tríptico de la Infamia. Tríptico de la Infamia. Es una novela construida a partir de personajes protestantes franceses. Uno de ellos vivió en carne propia la noche de San Bartolomé, que por cierto estamos en estos días recordando, 24 de agosto de 1572.
Un personaje describe lo que pasó en la noche de San Bartolomé, pero otros dos artistas que aparecen, por eso es tríptico, otros dos artistas, uno de ellos particularmente participa en el esfuerzo evangelizador, porque ahí cuando Calvino envía misioneros a lo que ahora es América y especialmente a lo que ahora es Brasil, ¿sí? Ellos fueron los primeros en llegar y hay una confesión de fe que incluso se redactó por parte de ellos, acá, ya en América. Ajá. Entonces yo le recomiendo mucho a la gente que nos ve y nos escucha esa novela porque se va a encontrar precisamente, ya no desde España, sino desde la visión protestante francesa. Es muy notable que alguien como Montoya, un escritor que es excelente, pero que se haya interesado en personajes de estas características, ¿no? Sí. Buscando la otredad religiosa, desde la heterodoxia religiosa de Europa, venirse a conocer aquí estas otredades que se conocieron y cómo trataron, como decía Raúl también, de entender al otro, de conocerlo. Lamentablemente esos proyectos no continuaron y esos lugares allá en lo que ahora es Brasil, la Bahía de Río de Janeiro especialmente, donde ellos se establecieron, pues no permaneció porque los españoles acabaron con ellos. Pero históricamente está ese antecedente de otra posibilidad, en este caso fue de una colonización, cristianización protestante reformada que se hizo en América en pleno siglo XVI. Vivía Calvino cuando esos misioneros vinieron, ¿no? Entonces sí, yo creo que valdría mucho la pena que mucha de la gente que nos ve pudiera acercarse a esos planteamientos. Es literatura, efectivamente, claro, pero tiene un trasfondo histórico. ¿Anagrama lo hizo? No, esto lo publicó, se me va ahora, pero con el título está muy claro, ¿no? Es Pablo Montoya, Tríptico de la Infamia, es el título de la novela. Bueno, vamos a la siguiente pregunta. Más o menos el contexto. Esto un poquito que mencionaba Leopoldo también, en que pareciera que no deja nada positivo este tema de la conquista, y la pregunta concierne ese punto. ¿Qué elementos positivos dejó la evangelización en América y cuáles heridas aún siguen presentes en la memoria de los pueblos originarios? Leopoldo, ¿nos apoyas? Es una pregunta difícil. Es una pregunta muy compleja porque si volvemos al punto del triunfalismo protestante o evangélico, se diría que la evangelización de este tipo que comenzó en el siglo XIX propiamente, pues vino a ser superior a la evangelización hispánica. Yo pienso que no. Pienso que mucho de lo que quedó de ese esfuerzo cristianizador de los españoles dejó una marca que hasta el momento no se puede borrar. O sea, es una marca fundamental que se ve en muchísimos aspectos de la vida social, de la vida cultural, por supuesto, de las prácticas religiosas populares sobre todo. La provincia mexicana, pero las grandes ciudades también, son incomprensibles sin ese contexto de religiosidad popular hispano-católica. Son incomprensibles. Claro. Toda esa cultura de los santos patronos, todo este ámbito de las fiestas, o sea, todo eso, el protestantismo no lo ha desarraigado, lo ha intentado muchísimo, ha buscado formas de sustituir, de combatir, de cambiar las cosas y demás, al grado de que mucha gente dice, no, es que a fin de cuentas los pentecostalismos son la religiosidad popular protestante, y en gran medida lo es, pero con las salvedades y las diferencias propias, ¿no? Pero los pentecostalismos incluso no se escapan de ese vigor festivo, claro, ¿no? De esa presencia festiva, el culto es una fiesta en realidad. En fin, yo creo que hay muchas cosas que no calificándolas de positivas necesariamente, a lo mejor no es el mejor concepto, quizá no es el mejor, pero puede servir a entender que la evangelización en América tuvo unas características muy diferentes a las de otros continentes, muy distintas, precisamente por el sustrato religioso que había acá. Entonces esa combinación de elementos, por eso aquí la otra parte de la pregunta habla de esas heridas, ¿no?, presentes en la memoria de los pueblos originarios, eso es verdad. Pero al mismo tiempo habría que subrayar el hecho de que mucho de lo que hoy se dice como pueblos originarios ya está filtrado, particularmente en términos de la pregunta, ya está filtrado por los canales religiosos católicos romanos, ¿no? ¿Cómo separar una identidad en muchos pueblos, por ejemplo, de Chiapas o de Oaxaca? ¿Cómo separar la identidad estrictamente indígena de lo católico?
No se puede, es muy difícil, ¿no? Entonces allí efectivamente puede haber heridas, pero también hay un resultado continuo que muchas veces los gobiernos y las ideologías que ahora vemos en las políticas públicas que se llevan a cabo, se inventa un concepto de pueblo originario también. No coincide necesariamente con la realidad. Lo que decía don Miguel León Portilla en su momento, ¿cómo es posible que los gobiernos, que conoció él en su época, los gobiernos hablan maravillas de los indígenas antiguos y a los indígenas de hoy los tratan como los tratan? O sea, él puso el énfasis muy claramente ahí, ¿no? Porque lo que hoy vemos como pueblos originarios, pues ya están filtrados, contaminados, entre comillas, mezclados con todo el resto de lo que hemos vivido como país, ¿no? Sí, claro. Claro, sí, hay varios también puntos para abordar, Raúl. Sí, continuando un poquito, pues precisamente el concepto pueblos originarios, ¿no? Que Carlos Montemayor fue de los que empezaron a acuñarlo y se quejó del uso político que se le estaba dando al término, porque no era su idea tratar de crear una especie como de segmentación o de segregación al interior. Cuando se habla de los pueblos originarios, estamos hablando de una herencia histórica como parte de un proceso de mestizaje y con sus propias vicisitudes en el tiempo. No estamos hablando de que vamos a llegar a una colonia o vamos a llegar a un pueblo que nos va a transportar inmediatamente hasta el siglo XV como si fuera una línea continua. El último intento de eso fue ya por los 70, con una familia de Oaxaca, decía que es descendiente directo de Cuauhtémoc y movilizó a Lina y hacer investigaciones y pues fueron que no hay manera de que eso pueda llegar a ser real. Entonces un vínculo directo entre los grupos originarios, lo que hoy se denomina pueblos originarios, y estas comunidades ya no solamente prehispánicas, sino de las mismas del siglo XVI, pues no existe, es un proceso de mestizaje y todo el peso de lo que esa palabra significa. Entonces creo que ahí reside parte de los aprendizajes. Justamente no sé qué tan positivo no sea, pero creo que sí es un aprendizaje y un resultado que aquí en América Latina y en México ocurrieron importantes procesos, así lo voy a llamar, de apropiación del evangelio. Es decir, los mismos grupos indígenas y los pueblos que iban surgiendo empezaron a tener el evangelio a su manera, ¿no? Así surge, por ejemplo, Día de Muertos, así surgen muchísimas celebraciones y surgen nombres de lugares, devociones, etcétera. Todo lo que hoy podemos ver como catolicismo popular es resultado de un importante proceso de apropiación de así me están predicando, así me están interpretando la Biblia, pero nosotros le vamos a dar este giro o lo vamos a entender de esta manera. Y eso creó conflictos muchas veces entre el clero oficialista de la Iglesia Católica y pues las bases populares, al grado de que pues mismo Christian Parker ya final del siglo pasado seguía hablando de esa diferencia entre el catolicismo institucional y el catolicismo popular. Ese catolicismo popular nos habla de rebeldía, nos habla de autonomía, nos habla de no dejar que otros manipulen el evangelio a su antojo, sino que vamos aquí a darle su propia interpretación. Y creo que eso es muy valioso, esa, digámosle, autonomía hermenéutica de los pueblos de esta tierra frente a los intentos monopolizadores de la evangelización. Creo que es un gran aprendizaje y en cierto sentido, pues toca vetas hasta de la libertad de conciencia protestante, porque sencillamente no dejarte que la institución te diga exactamente qué creer. Aquí como tal, pues no hubo una figura específicamente de Lutero, aunque justo como Alicia Mayer mencionaba en su libro de Lutero en el Paraíso, sí había por ahí algunos atisbos y se mencionaba, lo que pero no, rato. exactamente, antes de entrar a cámara platicábamos, pero no fue necesario. O sea, acá no fue necesario que viniera una figura como Lutero, sino que los propios pueblos se organizaron para hacer esa reinterpretación del evangelio y del dogma. Y esa ansia de libertad creo que ha sido un aprendizaje, considero bueno, que podemos tener hasta la fecha. Sí, claro. Y yo me iría hasta el otro extremo. Esas culturas que asimilaron el evangelio, el cristianismo, y lo hicieron a su manera, ¿no? Lo que la teología y las teorías estas han llamado inculturación. Yo me iría al otro extremo. También está el rechazo total. No queremos ser cristianos. Que eso es el título del librito este que hizo Jan de Vos en su estudio en Chiapas, ¿no? Abiertamente los grupos originarios diciendo no queremos ser cristianos.
Desencuentro, sí, pero también, como se diría desde el ámbito evangélico, mal testimonio, Claro. también formas abusivas, explotadoras, exigentes y demás, y es una respuesta completamente legítima. Nosotros queremos seguir con nuestra propia visión de la vida, del mundo y demás. Tanto así que hay sectores de la Iglesia Católica donde se habla de la teología indígena, que se han dado cuenta, muchos autores, especialmente Eleazar López Hernández en Oaxaca, se han dado cuenta de que a eso no se le puede llamar teología cristiana indígena. Y se ha reconocido y se le llama sabiduría indígena. Y que está influida por la cosmovisión religiosa, no necesariamente prehispánica, porque como se mencionaba, no es exactamente igual a lo que había cuando llegaron los españoles. Eso también ha cambiado y evolucionado y demás, ¿no? Si vamos a hablar de fiestas de muertos y Halloween, no acabamos nunca con eso, ¿no? Tratando de diferenciar. Pero lo que hizo Jan de Vos al reconocer el derecho que también tienen a negarse a ser cristianos, eso también es un resultado de la evangelización, finalmente, tal como se ha conocido en estos procesos. Y hay que asumirlo con humildad también, sí, porque y reconocerlo. Pareciera que ya hay una conciencia de sí en este proceso que se menciona dialéctico, ¿no? O sea, hay por primera vez una conciencia de lo que puede ser un sujeto independiente, claro, y que es capaz su conciencia de ir a la realidad, interpretarla, ser consciente de ellos y afirmar cierto tipo de derechos. También se podría hablar en un momento de esto que se explota más no poder, como son el concepto de pueblos mágicos. Parece una deriva también bastante turística. Sí, exacto, ¿no? Pero que, a mi parecer, es una vertiente también de esta que se puede comprender como pueblos originarios, ¿no? O sea, dentro del afán que tiene el Estado de promover su cultura, exaltar estos grandes ideales del pasado, y de repente tenemos ya un discurso o un quehacer histórico que dista realmente de la idea de lo que se comprende como una originalidad de un pueblo, ¿no? Dentro de esta serie de preguntas, ya acercándonos quizá al término, viene el quehacer acerca del acercamiento contemporáneo que pueden tener las iglesias hacia la evangelización, como es el concepto de las misiones. En la actualidad, la iglesia reflexiona sobre la necesidad de una evangelización que no repita patrones coloniales en este ir a explorar, evangelizar bajo el concepto de misiones. Antes de proceder, y también como una recomendación en este caso de serie, de lo que comentaba Leopoldo, de ese no queremos ser cristianos, pues aprovechando que está en emisión en Netflix la serie de 100 años de soledad, sin duda los capítulos 3 y 4, cuando se habla del encuentro Buendía Moscoso, y el intento, ¿no?, de traer Estado e Iglesia a Macondo y todo lo que representó, es un muy buen ejemplo de pueblos autónomos que efectivamente decían no queremos ser cristianos y tenemos nuestras razones, pero cómo empezaron a ver estrategias pues, para que esto finalmente ocurriera en la mayoría de los casos. Entonces, en efecto, creo que ese ánimo de emancipación y autonomía es algo que debemos de tener en cuenta al momento de evangelizar. Es decir, lograr que la evangelización no sea una acción políticamente violenta, impositiva, que oculte o anule al otro y sus circunstancias, sino un aspecto, pues me parece, tal cual lo encontramos en la misma Biblia, en los evangelios, dialógico, porque Jesús no predicaba de forma, dirían los decoloniales, monológica. Jesús predicaba dialógicamente. ¿Y qué piensan? ¿Y cómo dice? ¿Qué han escuchado? Y de esa manera habría el diálogo, preguntas y respuestas, es lo que caracteriza muchísimo a Jesús. A veces pensamos en la mayéutica socrática como el aprendizaje en diálogo, pero en Jesús también está, en Jesús también está ese respeto incluso a las otras posiciones. Que ese no sigue con nosotros, no se lo impidáis. Entonces,
Creo que por ahí podemos tener importantes aprendizajes, pues digamos bíblicos, pero con mucha concientización histórica de nuestras realidades y saber que toda vez que el evangelio se quiera imponer como una cosmovisión absolutizadora, se quiera imponer como el único camino a la verdad, se quiera imponer como la única forma en la que rescataréis vuestras almas, no funciona. Aquí realmente no funciona, los números no mienten en ese sentido, todas las iglesias, no solamente por estadísticas, estoy hablando de los números del domingo a domingo, todas las iglesias y después de pandemia están atravesando crisis de membresía, están atravesando dificultades de convocatoria, porque estos modos tan beligerantes de evangelización están bastante desgastados. Entonces, si echamos ojo a la historia de la evangelización en América Latina y en México, este es el aprendizaje que yo creo que podemos obtener. No imponer, sino dialogar. Ahí, antes de que responda Leopoldo, nada más, a mí me llama la atención que quién regula, en ese sentido de tener como un justo medio, de respetar sus cosmovisiones, respetar un poco de su autonomía. ¿Cómo le haces para regular a tantos grupos? Bueno, pero la dejo ahí. Bueno. Es que yo le hice esa pregunta alguna vez a Ernesto Padilla, hablando de la misión cultural. Me le acerqué así con esa pregunta, precisamente en una conferencia que dio René Padilla, perdón, en el Seminario Teológico Presbiteriano. Y le digo, bueno, pero ¿dónde está? Es decir, ¿hasta dónde uno puede dejar que la gente piense, haga y hasta dónde entra uno pastoralmente? La respuesta que me dio, no ex cátedra, o sea, porque no es como que esté así tan plasmado necesariamente en sus libros, pero sí fue muy sincera su respuesta, fue que lo decidan ellos. Nosotros no tenemos por qué decidir ese justo medio. ¿Qué si van a tomar de las fiestas? ¿Qué si van a tomar de la alimentación? ¿Qué si van a tomar de la indumentaria? No está en el predicador, está en la propia gente que decida realmente hasta dónde. Y uno, pues lo que uno tiene que hacer sencillamente es amar al otro, entender al otro, y creo que algo que falta mucho a los protestantes con demasiadas pretensiones evangelizadoras, que es confianza en el Espíritu Santo. Uno no tiene que ser el administrador de la gracia. Uno predica, la gente decide, y si lo están haciendo bien, si lo están haciendo mal, pues uno no es el que va a ser ahí la figura rectora para decidir todo eso. Claro. Leopoldo. Sí, tú usaste en esta última parte un concepto que manejó en algún momento Jean-Pierre Bastián. ¿Quién regula el campo religioso? El campo religioso está desregulado desde hace muchos años. El tema de las misiones y de la evangelización forma parte de lo que sucede en el campo religioso, donde lamentablemente, por ejemplo, las confesiones o denominaciones siguen compitiendo por la clientela religiosa, para ver quién tiene más, quién tiene más membresía, quién hace mejor la evangelización. Evidentemente, esto, en el caso de lo que estudiaba Bastián hace 30 años, tiene que ver sobre todo con la diferencia entre iglesias históricas e iglesias no históricas, protestantes. Las iglesias no históricas representan hoy, calculo, se dice que alrededor del 80% del campo religioso protestante está dominado por estas iglesias. Y estas iglesias, efectivamente, como se plantea acá, no necesariamente respetan las culturas locales. Claro. Tratan de influir sobre ellas. Por ejemplo, cuando se habla del neopaganismo, ahora que hubo esta exposición ahí en el centro histórico, en el Zócalo, algunos miembros de iglesias muy conservadoras fueron a tomarse fotografías y a decir, esto es el neopaganismo del gobierno actual, y nos quieren imponer un neopaganismo. ¿Paganismo de dónde? ¿No? Sí. Entonces, lo que sucede es que no hay una comprensión ni de la tarea misionera como tal, ni de lo que representaron esas culturas ahora con esas representaciones que se han hecho también para el turismo y demás, ¿no? Que tampoco son completamente exactas, pero ese diálogo, como se plantea acá, intercultural, no está sucediendo, lamentablemente, ¿no? Entonces, aunque se diga que ya se ha superado la visión colonialista de la evangelización, que las personas decidan qué hacer y demás, regresando al punto acá, cada pueblo va a determinar qué tipo de cristianismo le sirve. Cada comunidad, cada organización, cada región incluso va a decidir en la práctica, sobre la marcha, qué cristianismo le sirve y cuál no. Entonces, sobre eso, volviendo con lo de Bastián, no hay regulación que funcione.
Sociológicamente la sociedad es como es, no como nosotros quisiéramos que fuera. Y el campo religioso se mueve en una dinámica que no responde. Hace 40 años no se esperaba que viéramos lo que estamos viendo ahora. ¿Sí? No se sabía, no se esperaba que viniera algo como eso. Pero ahora, con esa desregulación, por ejemplo, en el caso de México, el área de asuntos religiosos en la Secretaría de Gobernación siguen sin entender la dinámica del campo religioso no católico. Para ellos tratar con el cristianismo es tratar con los obispos directamente y venga y hacemos los tratos y los convenios. Pero el mundo pluricultural y tan tremendamente diverso del protestantismo evangélico todavía no lo entienden. Entonces falta mucho para que esa regulación, si es que la va a haber en algún momento, que yo creo que no, va a permitir que las propias comunidades definan o redefinan continuamente cómo deben de llevar a cabo la misión y la evangelización particularmente. Ahora que mencionas lo de regularización, ¿qué tan factible es que eso siga estando fuera de la regularización? ¿Y cuál puede ser su contra al regularizarse? Lo digo en el sentido quizá también porque con esto que dice Raúl, se me vino a la mente el texto de Néstor García Canclini, el de Culturas Híbridas, en donde habla que comienza a haber una hibridación en el sentido en que... Lo que pasa es que la regulación burocrática que hace un gobierno, registrar cuántas asociaciones religiosas hay en el país, ministros de culto, membresías y todo eso, esto es una regulación burocrática. Sí. La pregunta tuya más bien iba en el ámbito de lo sociológico, ¿no? Sí. De lo cultural. ¿Cómo se puede autorregular una comunidad o un conjunto de comunidades para llevar a cabo esa labor de proselitismo? Sí, y nada más complementando esto, en el sentido de la hibridación que existe bajo la premisa de que cada comunidad decide por sí misma qué tomar y qué no. Es decir, apropia de acá y apropia de acá, y entonces tienes un tercer momento que es un híbrido. Es una entidad extraña a ella que toma del evangelismo y toma de su cosmovisión y entrega un tercer momento. Y ese tercer momento se puede multiplicar en otro tercer momento, y entonces ya tienes una entidad híbrida que va avanzando, y entonces ahí sí viene ese complemento que tú bien dices. Sí, porque ¿qué va a pasar en 10, 20 años? No lo sabemos. Sí. En realidad, si la regulación burocrática va a continuar, va a ser el esfuerzo de más o menos reflejar lo que diga el censo y demás, que es otra historia. Pero sociológicamente el rostro de lo que son los cristianismos de hoy va a seguir cambiando. Sí. Y va a producir situaciones que ahora no se alcanzan a prever bien. Por ejemplo, ahorita que tú mencionaste esto de la religiosidad, que algunos le llaman a la carta, ¿no? Tomo lo que me conviene de cada una y yo me formo mi propio paquete, ¿no? Mi propio menú para poder consumirlo, ¿no? Eso va a seguir sucediendo y va a ser cada vez más. Y esa otra problemática de la afiliación y desafiliación que también está muy fuerte, ¿no? Que ya no es tan sólida como lo era hace 20 años, ¿no? Entonces el rostro de lo religioso y de lo evangélico en términos de misión va a seguir cambiando en los próximos años. ¿Quieres complementar algo? Sí, claro, sí, señalar que esto es algo legítimo por todos lados. Antropológicamente es legítimo porque justamente son sociedades humanas que están tomando sus decisiones. Pero también incluso desde una arista teológica es legítimo porque pues a fin de cuentas se trata de ejercer un evangelio que también uno se puede ir apropiando. ¿Y qué es lo que va a generar? Lo que ha ido generando con el tiempo y lo que vamos a seguir viendo con los años, pues lo que Oscar Cullmann llamaba la unidad en la diversidad. Eso va a seguirse manteniendo, ver ese pluralismo no como un enemigo, sino entender que toda la pluralidad que hay dentro del campo evangélico es una muestra del vigor que tiene el propio campo religioso evangélico, pero también es una muestra de su libertad. Creo que si pensáramos en un esquema opuesto, o sea, si hiciéramos el ejercicio lógico de reducción al absurdo, tener un campo evangélico homogéneo, donde todas las iglesias tuvieran una misma doctrina, un mismo comportamiento y una misma forma de ver el mundo, ahora sí que una misma cosmovisión, sería abrumadoramente terrible, porque entonces estaríamos hablando ahí justamente de una ausencia de libertad, estaríamos hablando de la incapacidad de las personas por asumir
el Evangelio en sus propias manos. Entonces hay que celebrar, me parece, todos estos elementos de pluralidad, de divergencia o heterodoxia que se pudiera dar, porque es lo que en teoría tiene que caracterizar a la evangelización protestante. La evangelización protestante nace diciendo: la iglesia no determina lo que tienes que creer. El dogma oficial no tiene el mismo peso de autoridad que la escritura, y a la escritura tú puedes acceder libremente haciendo un examen propio. Si nos atenemos incluso a esos pilares también de la Reforma, me parece que la gran pluralidad del campo religioso evangélico, las divergencias que se presentan, las polémicas que hay al interior, son un signo de que estamos hablando de una iglesia viva y en buen camino. Claro, sí. Y quizá ya nada más para concluir, al inicio mencionaba el subtítulo del texto de Rivera Pagán sobre evangelización y evangelismo. Leopoldo dio brevemente ahí una descripción, acotó, pero me gustaría que se pudiera, quizá manera de conclusión, en la actualidad, las posibles confusiones que puede llegar a tener la Iglesia ante estos dos conceptos. De una manera quizá para sacar también unas pequeñas conclusiones, ¿cuáles son las posibles diferencias que puede haber en ambos conceptos, en donde sí se puede aplicar? A lo mejor por el concepto de ismo, que guarda una, se asocia quizá a un contexto de principios del siglo XIX, en donde se piensa aplicar este concepto, o dónde comienza, o cómo comienzan a derivar estos dos conceptos y cómo empiezan a ser presentes en la iglesia. Yo diría muy brevemente que evangelización es una práctica sistemática, autocrítica, autocontrolada y respetuosa de la realidad presente, lo que conforma ese universo llamado evangelización. Evangelismo sería continuar con reiteradas formas de campañas masivas, ¿no?, de proselitismo específicamente dirigido a aumentar el número de las membresías y demás. O sea, esas tendencias multitudinarias, formar mega iglesias, darle forma a esos conjuntos de comunidades que efectivamente se sienten ya incluso, yo vería incluso una derivación de ese concepto de evangelismo en el triunfalismo que ha derivado en las nuevas iglesias acerca de acceder al poder para tratar de imponer políticas públicas. Yo lo vería como algo negativo, pero que es parte de la dinámica. O sea, aunque no me guste, está ahí. O aunque no nos agrade, eso está ahí, como una derivación de eso, porque además el evangelismo también no promueve necesariamente un compromiso sólido con las comunidades, de manera general. La evangelización busca, por decirlo así, que las personas que se acercan a la comunidad y se integran a ella van a tener un compromiso sólido con la fe cristiana. Y el evangelismo no necesariamente consigue eso por sus propias características. Entonces, creo que ahí sería una diferencia que se puede marcar. Raúl, ¿quieres? Bueno, tanto evangelismo como bautismo, pues además tienen un sesgo de anglicismo. Derivan pues, muy directamente de allí. Y por otra parte, justamente la evangelización refiere a esa acción continua. Si entendemos la evangelización como una proclamación del mensaje de Jesús a las personas que no son cristianas, significa que mientras haya evangelización, habrá personas que no van a ser cristianas, porque si no ya no habría necesidad de eso. Sí, claro. ¿Qué significa eso? Que siempre va a haber en este mundo personas que no sean cristianas. Por eso creo que la evangelización es importante, porque nunca todo el mundo va a convertirse en cristiano. Eso, ¿no? Que se pensaba, ¿no? La evangelización del mundo en esta generación, ¿no? Allá en Edimburgo. No, eso no va a pasar. Entonces, como nunca todo el mundo va a ser cristiano, nosotros como cristianos pues tenemos que hablar y mostrar a Jesús. Y en ese sentido, ¿cómo lo mostramos y cómo hablamos? Pues a través de nuestras acciones de caridad, de amor, nuestras acciones de paz, con actos, ¿no? Con hechos. Por lo tanto, yo entendería evangelización simplemente como la forma cristiana de compartir el mundo con el otro. Eso está bueno. Pues creo que nos extendimos más de lo que hemos dicho, pero creo que todavía podemos quedarnos otro rato revisando tantas cosas que aquí surgieron.
Pues muchas gracias, Leopoldo. Gracias por esta introducción. Gracias, Raúl. Sí. Esperemos hacer un volumen 2 en un momento porque todavía, pues sencillamente está este libro y otros, ¿no?, que se citaron aquí, que todavía posibilitan puntas de trabajo para seguir pensando. Y pues el momento se acabó, ya están, creo que ya hasta apagaron las luces allá atrás, ya se fueron. Les agradezco su tiempo. No sé si quieres decir algo final, Leopoldo. Está bien, Raúl. Muchas gracias por la invitación. Platicar de esos temas siempre es bastante oportuno. Pero no sea la última vez de volver a conversar algo histórico y algo concerniente a esto. Les agradezco, gracias a todos los que todavía se mantienen despiertos escuchando esto y nos vemos en un próximo momento. Gracias.